Voy llegando a la casa, profe, voy escuchando, pero ya me conecto. Por el Vale. momento no tengo el computador a la mano. ¿Quién podría abrir el LMS y enseñar dónde están los archivos? Por favor, alguien que me eche la mano. ¿Bien? Yo, vaya. ¿Bien? Estoy compartiendo cualquier cosa. A la vez quiero hablar contigo porque traigo un tema para gente que no es experta en esto o que no es analista. Quiero checar contigo. Es un curso de 5 lecciones, de 5 sesiones. Quiero checar contigo porque se me hace que... Nivel intro. ¿Eh? Para nivel intro, nivel junior. Para saber utilizar y saber utilizar todas las herramientas generativas. No es para hacer modelos, es para los ser usuarios. Tiene que ver con prompting. Ya, sí. Pues, sí. Sí, tiene o sea, una sesión sí es de eso, pero no sirve de nada saber eso si no sabes cómo usarlo. Vale, pues si va conectado a la estrategia. Ya Estoy compartiendo pantalla, pero no. Pero que... Sí. Bueno. ¿Sí? ¿Sí está compartido? Sí. Pues acá en Machine Learning 2, luego se van hasta el final, en evaluación final del capítulo. Y donde está el archivo, sí se ve. Son estos dos. Es correcto. Esos dos. Por favor, bájenlos. Y bueno, ya que estamos claros con ese, voy a compartir mi pantalla para empezar la clase del día de hoy. Y bueno. El día de hoy vamos a hablar acerca de los fundamentos de las redes neuronales. Obviamente que esto está hecho para ustedes, ¿no? ¿Sí? No es un tema meramente académico. Como saben, lo que hemos tratado de hacer hasta ahorita es que sepamos cómo ensamblar los modelos. Y el curso está hecho para ir construyendo sobre las ideas uno a una, ¿no? Entonces, el día de hoy vamos a ver en la presentación lo nuevo y en el ejercicio que vamos a hacer se van a dar cuenta cómo están todos los elementos que hemos estado viendo en todas las clases, ¿no? La plática del día o la sesión del día de hoy no va a profundizar mucho en los temas, para eso están las lecciones del LMS que tenemos, ¿no? Y también está Basilio y todos los mentores para preguntar alguna duda en específico. Yo lo que les puedo decir de mi experiencia con redes es que las redes son muy complejas usar para generar resultados reales y sobre todo lo que habíamos visto en la primera clase, explicables hacia el negocio, ¿sí? La gente cuando uno hace un modelo, cuando hace un Excel o lo que hace un programa que calcula algo o que trata de predecir algo, lo importante es que la gente sepa cómo moverle las palancas de ese modelo para entender cómo funciona. El tema de las redes neuronales lo que hace es una herramienta que muy fácilmente, ustedes me van a entender este concepto porque ya lo hemos visto mucho, es una herramienta que puede hacer overfitting o sobreajuste muy fácilmente a los datos de entrenamiento. ¿Por qué? Porque se acuerdan que en la clase de matemáticas hablamos que los modelos de aprendizaje automático eran como sistemas de ecuaciones. Eran ecuaciones que eran ecuaciones lineales que se juntaban para hacer una solución, ¿sí? Todos los modelos o todos los algoritmos que hemos visto hasta ahorita en realidad son expresiones matemáticas, ¿no? Que la computadora utiliza o Machine Learning utiliza álgebra lineal para resolverlas, porque para una computadora es muy fácil aproximar soluciones utilizando álgebra lineal. Todo lo que vemos en las computadoras, el Excel, todo ese tipo de las fórmulas que utilizamos en Excel,
Todas son aproximaciones matemáticas de una fórmula matemática. Y utilizan álgebra lineal y utilizan estos procedimientos para llegar a una solución. Y también Machine Learning es lo que hace, ¿sí? Y las redes neuronales lo que hacen es que tratan de hacer un sistema de ecuaciones muy grande para determinar comportamientos de la información que son muy complejos, ¿no? Por ejemplo, imagínense que de pronto quisiéramos predecir un comportamiento donde los puntos de los datos estuvieran de forma circular, ¿sí? Sería imposible, o una espiral, ¿no? Sería sería imposible para una línea, ¿sí? Que lo que hemos visto ahorita, una línea, una fórmula que escribe una línea, el poder detectar ese tipo de comportamiento, y el error sería muy amplio, ¿sí? Porque la información no se comporta linealmente. La información, estas informaciones que trata de ver las redes neuronales, es un comportamiento muy complejo de la información. Fíjense que estás ploteando la información y que de pronto la información tiene un comportamiento no lineal. Son curvas, o es un círculo, o es una espiral, ¿no? Y eso sucede mucho, por ejemplo, cuando hay una clasificación o cuando hay algo que tenemos que detectar de una enfermedad, que son relaciones muy complejas de información, ¿sí? Hay técnicas para hacer estos sistemas de ecuaciones, y una técnica son las redes neuronales. Las redes neuronales tratan de hacer estos sistemas de ecuaciones, de un montón de ecuaciones, para detectar un comportamiento súper complejo, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos, ponle tú, ¿no? Si tenemos, voy a decir un número al aire, ¿no? Porque acuérdense que depende del caso y de los datos. Imagínense que tenemos 20 diferentes X, ¿sí? Un modelo que tiene 20 diferentes X, o 5 o 10, es un modelo muy simple, no es complejo, ¿no? No vale la pena utilizar una red neuronal para un comportamiento simple. Utilizamos redes neuronales cuando tenemos, no sé, 100, 1000 características. ¿Cómo qué tipo de características? Imágenes, ¿no? Las imágenes, de pronto lo que hacemos en las imágenes es que agarramos una imagen y la dividimos en los píxeles de la imagen. Entonces, una imagen puede tener 1000 diferentes píxeles, y cada píxel es una X. Y por eso los modelos que se utilizan para detectar imágenes son redes neuronales, ¿sí? Pero si de pronto estamos tratando de modelar las ventas, o el stock, o las compras, o ese tipo de situaciones donde tu base de datos no tiene más de 100X, pues no vale la pena utilizar una red neuronal, porque lo que va a pasar es que va a sobreajustar, porque son tan poquitos X los que tiene que entender el modelo, que de pronto el modelo de la red neuronal lo que va a hacer es que va a tratar de sobreajustar sobre esa información. En cambio, una información que son miles de X, pues es muy difícil que una computadora pueda sobreajustar, porque hay muchísimo ruido en la información. Entonces, ahí es donde una red neuronal es importante. Y aún así, los modelos que utilizamos en redes neuronales sí llegan a tener algo para evitar el sobreajuste. De lo que hemos aprendido, va a ser una pregunta para ustedes. No se me enojen, porque a veces se ponen ustedes así, a ver si se la saben, ¿no? ¿Qué es lo que utilizamos en los modelos de Machine Learning para evitar el sobreajuste de los modelos? Sí se lo saben, ya lo vieron. También los de Zoom, si quieren contestar, contesten. ¿Puede ser la reducción de características? Es una técnica, sí. Separar los conjuntos de entrenamiento y de testeo. Más o menos, ¿sí? Que tiene que ver con la reducción de la complejidad del modelo, ¿no? Pero ¿qué otra cosa vimos? ¿Se acuerdan? Empieza a poner regularización. ¿Te acuerdas que vimos regulación L1 y L2? ¿Sí? Esas técnicas se usan
para reducir el sobreajuste de un modelo. ¿Sí? Durante el entrenamiento nosotros reducimos el sobreajuste con eso. En las redes neuronales se utiliza también otro, ¿no? Que es cortar la ejecución del modelo. Y ahorita vamos a ver qué características diferentes son en las redes neuronales. Porque en las redes neuronales lo que se hace, que se utiliza mucho, es una técnica que es la iteración de la información. Iteramos sobre la información varias veces con diferentes pesos, diferentes hiperparámetros de los modelos. Utilizamos otra vez la fuerza bruta para a través de meterle un montón de cambios al modelo, ver qué iteración es la adecuada para nuestros datos, ¿sí? Porque lo que nosotros hacemos, ¿no? Es implementamos la optimización del modelo con una función de error. ¿Se acuerdan que utilizamos mucho el tema del error en los modelos anteriores? Este caso no es diferente. Los modelos todos aprenden a través de una optimización con una función de error, ¿sí? Cuando hacemos clasificación, acuérdense que utilizamos la matriz de confusión. Eso trae errores, ¿no? ¿Se acuerdan? Errores de positivos que son realmente negativos, negativos que realmente son positivos. Esos son errores de clasificación. Y en la regresión teníamos el tema del error cuadrático medio. ¿Se acuerdan? Y puedes utilizar cualquier definición de error que hayas visto en la escuela estadística, ¿no? Dependiendo de lo que sea tu problema. Pero el básico es el error medio cuadrático, que básicamente es la diferencia entre lo predecido y lo actual. Raíz cuadrada entre el número de muestras que tiene la observación. Entonces ahí generas, oye, ¿cuál fue el error cuadrático medio? Eso es lo que se refiere, ¿no? Cuadrático ¿cómo se dice? Por la raíz cuadrada, de ahí sale el cuadrático, y medio porque lo divides entre el número de observaciones. Pero eso no es algo específico del aprendizaje o de Machine Learning, es un tema estadístico clásico, ¿no? Normal. Entonces, vamos a explorar un poquito estos conceptos, ¿sí? Las redes neuronales están inspiradas en la biología, ¿no? Se inspiran en cómo el humano aprende, ¿sí? Imitando la forma en que las neuronas se conectan para procesar información. Entonces, los científicos que llegaron a este tipo de modelo se inspiraron en eso, en cómo pudiéramos conectar diferentes funciones, hacer sistemas de ecuaciones, que una ecuación es una función, ¿eh? Y cómo las podríamos conectar para que una máquina pudiera aprender una relación compleja de la información, ¿sí? Entonces, el aprendizaje automático utiliza esto para modelar patrones y hacer predicciones a partir de datos. Son redes complejas y tienen aplicaciones amplias, ¿no? Porque es una técnica. Más que un modelo, es una técnica de aprendizaje, ¿sí? Esta técnica de aprendizaje hace exactamente lo que hemos visto en temas del Machine Learning. ¿Se acuerdan cuáles son los casos de uso de Machine Learning? ¿Cuáles son? Rafa. Sí, pero ¿cuáles son los casos de uso? ¿Para qué las usamos? Predicción, Clasificación, agrupación. clasificación, agrupación, son los temas de cada una de las clases, ¿no? Asociación, clusterización es agrupación, ¿sí? Y una tercera que es muy famosa ahorita, es una técnica igual que el tema de las redes, ¿no? Pero ¿cuál es ahorita el que está bien famoso? Generación de datos, ¿no? Generación de datos, ¿no? Que es la inteligencia artificial generativa. ¿Cuál es la diferencia entre una predicción y una generación de datos? Pues básicamente lo que hace la inteligencia artificial generativa, que lo vamos a ver en otra clase, lo que hace es que aprende el universo de la distribución de los datos y sabiendo cómo se mueve la distribución de cada uno de los datos,
pues ya puede predecirlo, puede generar nuevos datos, porque ya sabe cómo se mueven los datos, ¿no? Entonces, por ejemplo, ustedes pueden utilizar el Colab para generar, que es lo que he hecho yo, después les voy a enseñar cómo, ¿verdad? He generado datasets sintéticos en función de las X y la distribución de cada una de las X. Entonces, por ejemplo, lo que hace ChatGPT, cómo fue entrenado, fue que entendió cómo estaban distribuidas las palabras en Internet, y cuando tú le haces una pregunta, lo que hace es que genera datos en función de lo que aprendió que había en Internet. Así es como lo hace, ¿no? Pero está reducida a eso, ¿no? Y luego, ¿cómo sabe que genera datos correctos? Pues está un pulgar para arriba y un pulgar para abajo, y cada vez que genera un error y que un usuario quiere darle información a ChatGPT, le dice, no me gustó lo que hiciste. Y así es como aplica también lo que es el sistema de aprendizaje reforzado, dándole información de lo que generó no fue lo esperado. Feedback humano. ¿Sí? Pero si te das cuenta, lo que hace es básicamente una red neuronal que aprendió de los datos de Internet, que aprendió cómo estaban distribuidas las palabras en Internet, y luego pues eso se usa para generar datos, imágenes y lo que tú quieras. Y luego tiene incorporado otro modelo diferente para hacer reforzamiento en los datos que hay. Entonces, con eso, sabe, oye, esta información que generé yo siguiente, no fue lo adecuado. Entonces, en otra ocasión que yo vaya a generar estos datos, voy a decir que por ahí no es. Esa avenida de información no fue. Entonces, en el modelo que me generaron porque haz de cuenta que lo que hace ChatGPT, cada vez que le preguntas algo, generan respuestas, ¿no? Y haz de cuenta que pone respuesta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, N, y lo que hace es que le atribuye una probabilidad a cada uno de esas respuestas, que sea la correcta, y te pone la respuesta que ChatGPT cree que es la más correcta a través de una función que se llama softmax, que vamos a ver hoy, ¿no? Y la que sea más probable es la que te pone en la pantalla. Por eso, si te das cuenta, de pronto en ChatGPT a veces te pone, te doy una respuesta 1 y te da una respuesta 2. Es porque quiere averiguar con un humano cuál es la que más le gusta. ¿Sí? Y esa es la parte de Reinforcement Learning, que lo que hace es que ajusta las probabilidades de la función de activación que está utilizando para determinar qué respuesta te va a gustar más. ¿Sí? Eso es lo que es. Y ahorita vamos a ver el fundamento de eso. Obviamente, el detalle lo vamos a ver en la clase de inteligencia artificial generativa, pero es como ejemplos de cómo funciona ese tipo de algoritmos, ¿no? Sí, entonces, primera lección, no usen redes neuronales para cosas que son simples. Es mejor utilizar los modelos normales, ¿no? Si tienes, ¿y cómo sabemos que una situación es simple o no? Cuando tenemos X, vamos a poner un número, ¿no? X por encima de los 100, ¿sí? Ya puede ser un candidato para una red neuronal. Pero entre más grande sea la tabla, mejor. Si no es muy grande y no tienes muchos datos, no va a funcionar bien una red neuronal, porque lo que va a hacer es que va a sobreajustar y va a ser muy difícil que tú la puedas regularizar. ¿Sí? Por eso los ejemplos que les dan en las clases de las universidades o las que cuestan mucho dinero, no se ponen a ver estos temas porque les va a tronar. Entonces les enseñan modelos de imágenes porque son las más fáciles, ¿no? Entonces, si te dan cuenta, todas las clases que les dan de redes neuronales les tratan de vender una clase y lo que hacen es que vamos a predecir los números. Pues porque eso tiene un montón de información, es muy simple. Pero estamos aquí en una clase para hacer aplicaciones para las empresas, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿qué aplicaciones son muy importantes para las empresas? La clase que sigue, que hable de la arquitectura de redes neuronales convolucionales, esa se utiliza para identificar imágenes en las empresas, ¿no? Se puede utilizar para identificar riesgos, faltantes en inventarios, pues se puede contar personas en un lugar,
Cosas que tendrías que tener un supervisor haciendo en la planta o en un lugar para saber qué es lo que está sucediendo. Para eso sirven estas redes que ven, que se juntan con lo que es la visión computacional, ¿no? ¿Sí? Bueno. La estructura básica de una red neuronal es una capa de entrada de datos, capas ocultas y capa de salida, ¿sí? Siempre va a haber una capa de entrada que lo que trata de hacer es transformar los datos de entrada para que sea entendible por un algoritmo de los que hemos visto actualmente, ¿no? ¿Sí? Y capas ocultas son todas las capas que se utilizan para transformar la información hasta poder llegar a una capa de salida, y la capa de salida lo que vuelve a transformar los datos de las capas ocultas para que te salga de información como la puedas entender. ¿Sí? Ya por dentro las capas hace lo que te hace n transformaciones, y al final tienes que volver a transformar la información para que la puedas entender como la tenemos. ¿Sí? Otro dato que ya a lo mejor ya se lo intuyeron es que los datos tienen que estar etiquetados. Tenemos que saber cuál es el resultado. Esto no es un aprendizaje no supervisado. Esto es para datos supervisados. Tenemos que entrenar la red neuronal con datos que nosotros ya sepamos dar la respuesta. ¿Sí me explico? No es para tener datos que no sepamos la respuesta. ¿Sí? Por eso les digo que las redes neuronales es como una técnica más que un caso de uso de inteligencia artificial. ¿Sí? Es una técnica que utilizamos para poder hacer aprendizaje de datos muy complejos. ¿Sí? ¿Me explico? ¿Alguna pregunta en internet? ¿Ahí en el Zoom? Todo bien. ¿No? Vamos adelante. Entonces, uno de los elementos principales es lo que se llama la función de activación. Las más comunes son la función de la sigmoide. Ahorita les voy a explicar cómo funciona. La ReLU, la TA y la softmax. ¿Sí? La softmax ya la platicamos, y esa es la que se utiliza para dar los resultados de ChatGPT, ¿no? La sigmoide lo que trata de hacer es básicamente lo que ya la vimos anteriormente, y es la que utiliza la regresión logística. ¿Se acuerdan? Que la regresión te da ¿cómo se dice? Un dato numérico, ¿no? Y cuando la conviertes en una regresión logística, lo que hace es que te da un 1 y un 0, ¿no? Y lo que hace es que utiliza una función de activación al resultado que transforma ese número que nos sale en la regresión, y la transforma para que o te dé un 0 o te dé un 1 el resultado, ¿sí? Pero en la regresión lineal, la regresión logística, la salida en realidad es un número flotante, y lo que hace la función de activación al final es convertirse en este número flotante a 1 o 0. Eso es lo que hace la regresión logística, ¿sí? Y aquí igual se usa esta misma función de activación para los resultados o para la transformación de las redes neuronales, ¿no? La ReLU devuelve la entrada o 0 mejorando la velocidad de entrenamiento. La ReLU, por ejemplo, es el máximo entre 0 y el número que te da la predicción. Entonces, nunca te va a dar un número negativo. Si es un número negativo, te lo va a poner como 0. ¿Sí? La TA produce una salida entre -1 y 1. ¿Sí? Eso se utiliza para problemas de clasificación multiclase. Y softmax convierte un vector de puntuaciones en una distribución de probabilidad adecuada para problemas de clasificación multiclase, ¿no? Este de softmax, imagínense que hace una distribución probabilística de frecuencias para las soluciones que le está dando, y selecciona la que más tiene probabilidad para darte un resultado. ¿Sí? Que esa es la que utiliza ChatGPT para la salida de lo que te va a mostrar. ¿Sí?
Entonces, Sigmode se utiliza para clasificación binaria. ReLU evita que te quedes parado en un punto, ¿verdad? El TA es para clasificación multiclase y el softmax le da una probabilidad a cada una de las salidas de clasificación multiclase. ¿Sí? Entrenamiento de clases neuronales, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos? Empezamos siempre, como saben, con el conjunto de entrenamiento, o sea, empezamos con los datos y esos datos los ajustamos, ¿sí? Corremos la función de pérdida, que es la que utilizamos siempre para que el algoritmo aprenda cuáles son los valores que queremos, ¿sí? El optimizador, que optimiza los parámetros de la red, y las iteraciones. Son los 4 elementos de esta herramienta. ¿Cuál era el cuarto punto? Iteraciones. Ahorita vamos a ver cómo, ¿no? Va. Entonces, tenemos como siempre el conjunto de entrenamiento, la función de pérdida que hemos tenido hasta ahorita, y lo nuevo ahora es el optimizador y iteraciones. La forma en que optimizamos es la iteración, y esta iteración corre el optimizador. Es lo que nos ayuda a generar cuáles son los parámetros de la red, y pues bueno, utilizamos la función de pérdida y el conjunto de datos de entrenamiento para que aprenda el modelo. Otra vez lo voy a repetir. Es necesario tener los datos tagueados o con sus labels o con el resultado que estamos esperando, porque esta red no aprende sola. ¿Sale? O sea, no tiene un modelo no supervisado. No tiene un modelo no supervisado. ¿Sale? Es una técnica de aprendizaje. ¿Qué arquitecturas son las más comunes en la red neuronal? No se las tienen que aprender, nada más es nada más para que sepan, ¿no? Esa es la clásica, las redes neuronales artificiales las ven en internet como ANN, son básicas y se utilizan para la clasificación y la regresión. Están las redes convolucionadas, que son especialmente efectivas para el procesamiento de imágenes, que es lo que vamos a ver en la siguiente clase. Están las redes recurrentes, que están diseñadas para ver datos secuenciales, ¿sí? En el tiempo, por ejemplo, como texto y audio, y utilizan conexiones cíclicas que permiten recordar la información pasada. De ahí se basan los LLMs, ¿no? Y están los transformadores. Es una arquitectura que es nueva, que se ha utilizado para el procesamiento del lenguaje natural. Y pues obviamente están basadas en las RNNs. Entonces ya pueden ir vislumbrando cuáles son sus aplicaciones, ¿no? Nos conviene utilizar las redes para las imágenes y nos conviene utilizar las redes para ver cosas muy complejas como el texto y como el audio, y los transformadores para el tema de la generación, ya sea de imágenes o de texto. Lo que habíamos dicho, uno de los elementos muy importantes es la regulación y prevención de sobreajuste, ¿no? Ya hemos visto la regulación L1 y L2, que es la regulación Rich, ¿se acuerdan? ¿Sí? La validación cruzada de datos y la mejora del modelo en la precisión. Y eso es como podemos evitar el sobreajuste. ¿Qué aplicaciones? Pues ya hemos hablado de eso anteriormente: visión por computadora, el procesamiento del lenguaje natural, ¿sí? La predicción, la recomendación. Yo la verdad es que el número 3 no se lo recomiendo mucho, ¿sí? Porque vale más utilizar las que entendamos para hacer esto, o de perdida, utilizar todo el tema de análisis estadístico diferencial que actualmente hace la gente de planeación financiera, ¿sí? En el tema de la predicción en redes neuronales es donde hay más chantajistas en el mercado ahorita, que llegan y te dicen: te voy a hacer un modelo, o tengo un sistema que te ayuda, que es de inteligencia artificial, que te ayuda para decir las ventas o la demanda. Hay que tener mucho cuidado, ¿no? Cuando hablen sobre inteligencia artificial y eso, porque como ustedes saben, es un tema muy complejo,
¿sí? Que el Machine Learning no está muy preparado o no está muy evolucionado el Machine Learning para atender series de tiempo, ¿sí? Yo, en contextos de empresas, yo prefiero hacerlo con el approach estadístico que con Machine Learning o con inteligencia artificial. Obviamente, a lo mejor va a llegar un punto donde ya haya modelos entendibles y que ya haya técnicas más sofisticadas, pero hasta este momento no es así. De la explicabilidad, y también tú puedes también inferir que como tú no tienes, estadísticamente no puedes saber cómo se va a comportar la demanda, porque es algo dinámico, es un proceso muy dinámico, ¿sí? ¿Cómo le vas a enseñar a un modelo a que sepa cómo se va a comportar todo el universo de datos de la demanda? ¿Sí me explico? O sea, no, es un problema de datos. Cuando estás haciendo lenguaje natural, pues el problema, el universo de los datos está muy acotado. O cuando estás tratando de predecir qué va a pasar en un proyecto, o qué va a pasar con un empleado, o qué va a pasar o la clasificación de alguna situación, tú ya sabes cómo se comporta el proceso, ¿sí? Y eso se lo puedes enseñar a un machine learning, ¿sí? Porque tiene los datos, ¿sí? En el tema de la demanda, pues no hay nadie que sepa cómo funciona la demanda en realidad. Es nada más realmente esos modelos, tú tienes un dato, pero siempre tienes una persona que está muy experimentada y que sabe cómo va a funcionar. ¿Por qué? Porque la empresa puede hacer actividades para mover la demanda. El mercado puede actuar sobre la demanda. Esas cosas no puedes, esos datos, ¿cómo se los vas a meter a un modelo? ¿Sí? ¿Cómo le vas a meter a un modelo un comportamiento futuro de un agente externo a tus datos? ¿Cómo lo metes dentro del modelo? Desde entrada ahí te puedes dar cuenta que no es posible resolver esos problemas con Machine Learning o con Deep Learning, ¿sí? Por eso nuestros procesos de planeación en las empresas, tienes una estimación de la demanda y después las personas de la empresa hacen sus pronósticos de venta en función de conocimiento de eventos fuera de la empresa. Oye, va a haber, no sé, en temas, por ejemplo, cuando estaba en Cemex, la gente que estaba en los diferentes mercados sabía que va a haber una nueva construcción o un proyecto muy grande. Entonces, ese elemento movía la demanda, ¿sí? Y eran eventos extraordinarios o eventos que sabía la gente que vende, que la persona que hizo el modelo no las puede saber. No sé si me explico. ¿Sí? Y mueven mucho a la demanda. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, que diga el director comercial de ese territorio, oye, voy a poner, ¿cómo se dice? Un descuento, una promoción. Seguramente va a mover la demanda de ese producto o de otros productos. Eso el modelo no te lo va a cachar. Son temas extraordinarios, ¿sí? Y es mucho más fácil mover un modelo estadístico que una red neuronal, porque tú no sabes cómo funciona una red neuronal. Es una caja negra. O sea, no puedes decir, oye, en este evento específico, lo meto en el modelo de la red neuronal. ¿Cómo lo haces? No lo puedes hacer. ¿Sí me explico? ¿Sí? Tendrías que tener los datos del futuro. ¿Sí? ¿Sí me explico? O sea, tendrías que tener los datos del futuro. Eso es imposible. Hasta ahorita es imposible saber qué va a pasar en el futuro, porque es dinámico, ¿no? Por eso hay que tener mucho cuidado con el tema de las predicciones. ¿Sí? Es muy arriesgado hacerlo. Y es por donde si se acuerdan de la primera clase, es lo que en Monterrey se demanda, una de las cosas que se demanda más en temas de Machine Learning. Pero en realidad no es posible hacerlo. Y luego
lo que va a suceder es que nos vamos a quemar porque los resultados que va a dar el modelo se va a estar equivocando, ¿no? Entonces estás actuando no éticamente al momento de decir que sí, porque sabes que el modelo no va a dar un resultado por encima de lo que podría ser un tema de estadística inferencial o un modelo estadístico. ¿Sí? Realmente tiene que ser un proceso súper colaborativo con la gente de ventas y con la gente que tenga que ver con la parte de comercialización. ¿Sí? Bueno. Consideraciones de diseño y arquitectura. Tenemos que saber qué tipo de red vamos a imputar en función de los datos que tenemos. Otra vez, los datos son los que determinan qué técnicas y qué modelos vamos a utilizar, ¿no? El número de capas que vamos a utilizar, dependiendo de la complejidad y el rendimiento. El número de neuronas que vamos a meter en el sistema y las funciones de activación, como vimos. Cada una sirve para diferentes cosas, ¿no? ¿Qué herramientas y bibliotecas son las más comunes? Son estas: TensorFlow, PyTorch, Keras, Scikit-learn y Theano, ¿no? Nosotros aquí en el curso vamos a ver las dos primeras. TensorFlow porque es la nativa de Google Colab, y PyTorch porque mucha gente lo utiliza igual que Keras lo utiliza mucho. ¿Alguna duda hasta ahorita? ¿Cuál es el último? Theano. Se me hace que abrí la presentación equivocada. Digo, que tenía una más completa. Déjenme abrir. Sí, es la buena. Salud. Me falta, siento que me faltan unos slides. Sí, mira. Bueno. Vamos a igual hacer un repase. Esta es una neurona. ¿Sí? Básicamente, lo que habíamos dicho son las entradas de la neurona. Cada entrada tiene un peso para darle a la información que entra. Tenemos una función, y esa función es la función de activación, que lo que hace es que toma todas las entradas en sumatoria con un sesgo y te genera una salida. ¿Sí? Y ahorita vamos a ver más adelante. Ya vimos la estructura básica, que es la capa de entrada, que es el primer renglón que viene aquí. Tenemos la capa intermedia oculta, que es las capas ocultas, y la de salida. Esto ya lo vimos ahorita. Estas son las funciones comunes: sigmoide, ReLU, TAG y softmax. ¿Sí? Si se dan cuenta, 0, 1, ¿sí? La ReLU, la TAG y la softmax. Ya hablamos de los conjuntos de entrenamiento, las funciones de Perry, los atomizadores y iteraciones. Las arquitecturas más comunes, ya las vimos ahorita, son estas. La regulación y la prevención de sobreajuste, las aplicaciones, visión por computadora, procesamiento del lenguaje, recomendación y predicción, ¿sí? Visión por computadora, reconocimiento de imágenes, detección de objetos, análisis de video, procesamiento del lenguaje, traducción automática, análisis de sentimiento y chatbot, recomendaciones de productos y de contenido, y predicción, pronóstico de ventas, detección de fraudes y análisis financiero. Yo me voy por el tema de detección de fraudes como el más importante en la parte de predicción. De los demás, yo no recomiendo el tema de las redes.
El análisis financiero pues, no está per se prediciendo, pues, sí. Entonces sí puede ser un buen. El análisis financiero, por ejemplo, es el que se utiliza para predecir un precio. Ah, sí está prediciendo. Está prediciendo, por eso es una predicción. El valor de una acción, ¿sí? Cuando ustedes vean que es un tema muy dinámico, que el contexto cambia de reglas constantemente, que puede ser afectado por muchas reglas que no están en los datos, es un riesgo. ¿Sí? Puede ser una base para hacer sentido de la información, pero tiene que ser una base, no puede ser algo que tomes al 100%. ¿Sí? Una referencia. Como una referencia. Sí, pero pues que te lo entienda tu usuario como referencia, pues es difícil. ¿Sí? Necesita que el usuario esté educado en esto para que al final no se vea el resultado que te da la red, sino que sea el resultado interpretado por una persona. Eso, en esas situaciones, pudiera ser que sí. Entonces, conforme se va ejecutando las épocas, vamos midiendo la pérdida y vamos midiendo, cambiándole la velocidad de aprendizaje al algoritmo para que vayan reduciendo el tema de la pérdida entre lo que se predice y lo que realmente es. Por esa razón, voy a volver a repetir, estos modelos se utilizan con datos supervisados, o sea, que estén etiquetados. Es muy importante que se lleven esa idea, ¿no? Aprenden únicamente de situaciones previamente conocidas. ¿Sí? Si el contexto de los datos cambia, lo que está prediciendo posiblemente ya no va a funcionar. ¿Sí? Las herramientas que habíamos visto anteriormente. Notas para la preparación de datos, pues obviamente son los mismos, ¿no? Datos limpios y relevantes, normalización de estandarización de los datos, codificación de variables categóricas y división de los datos de conjunto. ¿Qué es lo que hemos hecho hasta ahorita? Datos limpios y relevantes, pues cuando hacemos drop de los datos, cuando quitamos los nulos, con lo que hacemos con preparación. Normalización de estandarización, pues es la parte de la escala de los datos. Si de pronto tenemos un monto que son en miles de pesos o cientos de miles de pesos, pues, y tenemos otros datos que son de la escala del 0 al 10 o del 0 al 100, pues tenemos que prevenir que estén normalizados, ¿no? ¿Sí? Codificación de variables categóricas, pues es el famoso one-hot encoding o label encoding que hemos hecho anteriormente. La edición de conjuntos, pues es el tema de X test, X train, Y y las Y test y train, ¿no? Esa es la parte. Es exactamente lo mismo para todos los modelos. ¿Sí? Eso ya lo vimos, entrenamiento de redes, los datos, los ajustes de peso, los algoritmos de optimización y las iteraciones múltiples. El gradiente es un tema que no hemos visto en la presentación anterior, es muy importante. El gradiente es el concepto por el cual estos modelos van sabiendo cuál es la época o la iteración del modelo que más le conviene al modelo usar para establecer, donde se establecieron los pesos de la red. ¿Sí? Se llama gradiente. Es un cálculo que representa la dirección de la mayor tasa de cambio de una función. ¿Qué información, qué matemáticas utilizan? Es la derivada, derivada parcial. Lo que tratan de hacer el gradiente es establecer cuál es el cambio dentro de la función de cada uno de los nodos que vimos anteriormente, ¿no? Y a través de eso, a través de los cambios, buscan cuál es el óptimo. Es una técnica de optimización, ¿no? Entonces dice cómo cambiar los pesos en las neuronas para minimizar la función de pérdida. ¿Sí? Cada una de las funciones de pérdida son las que vamos aplicándole la derivada
parcial de cada una de los elementos de la red para ver cómo se minimiza la función de pérdida, y es cuando queda la derivada parcial en cero. ¿Sí? No les voy a explicar ahorita el tema, pero sepan que la gradiente es la técnica que se utiliza para ubicar el óptimo el óptimo en la función de pérdida, en función de cómo vamos moviendo en las iteraciones los pesos de las funciones o de las entradas de la red. ¿Qué es retropropagación? ¿Sí? Nosotros hacemos forward passing o cálculos hacia adelante para calcular cuál es el resultado final de la red. ¿Sí? Vamos calculando todo, multiplicamos las entradas, los pesos, implicamos lo que son las funciones de activación, y así vamos pasando paso por paso dentro de la red. La retropropagación es agarramos y vamos cambiando los gradientes y los pesos hacia atrás, ¿no? Para ver cómo se comporta. Y así hacemos un forward passing y una retropropagación para el tema de optimización. Hacemos un forward passing para calcular el resultado final y la pérdida, y hacemos una retropropagación para volver a calcular los gradientes. Y así nos vamos. Es como un paso adelante, un paso atrás. Un paso adelante, un paso atrás, en cada una de las iteraciones de la red. O sea, calculamos forward passing, calculamos todo en un resultado, la Y, ¿sí? Y luego la retropropagación es cómo vamos cambiando los valores para ver cómo cambiamos los pesos. Y así vamos haciendo eso. ¿Sí? En las épocas, que las épocas son las iteraciones, hasta encontrar una época donde tengamos la función de pérdida con el valor más bajo. ¿Sí? ¿Eso siempre lo haces o no siempre? Siempre. En cada época se hace esos dos cálculos, para adelante y para atrás, para adelante. ¿Sí? Mira hacia atrás para ir viendo las iteraciones, los cambios en el gradiente. En el gradiente de la función de pérdida. En las iteraciones. De la función de la pérdida, ¿no? Porque una cosa es calcular el sistema de ecuaciones, que es el tema de la red, y otra cosa es ir calculando la gradiente de la función de pérdida. Lo que queremos es que nos dé que localizar el mínimo error posible dentro de todo el sistema de ecuaciones, y lo hacemos con una retropropagación, que es básicamente ir de la Y hacia atrás. Entonces no es durante el entrenamiento, ¿verdad? Es durante el entrenamiento. Ese es el entrenamiento. ¿Sí? Exactamente. ¿Sí? Ese es el entrenamiento. Entrenamos el sistema de ecuaciones para que el sistema de ecuaciones nos pueda dar el mínimo error posible dentro del sistema de ecuaciones. ¿Sí? Para identificar la pérdida Lo que hacemos cada vez que hacemos un forward passing o un pase hacia adelante, calculamos la Y y la comparamos contra la predicción contra lo que tenemos como resultado. Y ahí calculamos la pérdida con la ecuación de la pérdida, la que hayas tú seleccionado. ¿Sí? Que puede ser el error medio cuadrático, puede ser una cosa. Yo utilizaba mucho en temas de supply chain, utilizaba un error que se llama MAPE, y a lo mejor lo han conocido, lo han escuchado, ¿sí? Y hay otras funciones de pérdida que puedes utilizar en función de qué proceso estás tratando de manejar. ¿Sí? Es algo que tienes que consultar con el dueño del proceso o con la persona que actualmente está siguiendo el proceso. ¿Sí? Tiene que ser ajustado a cada uno de los contextos. Por eso no podemos hacer un sistema generalizado para todos que no tenga ¿cómo se dice? Esas flexibilidades de poder cambiar, por ejemplo, las funciones de pérdida. ¿Sí? Y los contextos, ¿verdad? Por eso el tema de inteligencia artificial es difícil vender un producto, porque ya hemos aprendido que es muy importante para hacer un diseño de un algoritmo. Es bien importante conocer el contexto del problema.
¿sí? Entonces hacemos sistemas asistidos por inteligencia artificial de un problema muy particular. No podemos venderlo para todos, ¿sí? No sé si me explico. Tiene que ser muy particular. En el caso de tu proyecto de la vez pasada, que tiene que ser para el valor de la criptomoneda tal en el mercado tal. Tal, o sea, pero la definición muy puntual del problema. ¿Sí? No puedes decir, tengo un sistema para calcular el precio de las criptomonedas. Pues ahí, o sea, ¿sí me explico? Ya con lo que ya conoces, puedes decirlo, pero ya sabes que puede estar en un error, ¿no? ¿Sí? ¿Vale? El chiste es encontrar problemas que generalicen, problemas muy puntuales que se puedan aplicar a muchas situaciones. ¿Por qué crees que, te lo pregunto a ustedes, por qué crees que fue tan exitoso el tema de ChatGPT? ¿Qué problema trata de resolver? La comunicación con la inteligencia artificial, usar el nuevo lenguaje. Ese fue el éxito comercial, pero ¿qué problema quería resolver ChatGPT? Es un problema puntual que ya hemos visto, ¿no? Quería predecir las palabras que seguían de la información que tenían en Internet. Entonces, básicamente lo que es ChatGPT es una búsqueda semántica nueva, es un Google, pero antes que nosotros batallamos mucho para buscar en Google. El Google es para viejitos. Porque acuérdense que ¿cómo batallamos en Google para encontrar lo que buscamos? No, o sea, ¿cuántas veces tienes que buscar en Google para encontrar algo que puedes encontrar con un prompt muy sencillo en ChatGPT? O sea, sí, pero no se puede. Sí, Pues en el prompt le tienes que poner, dame las fuentes. O sea, en el prompt le pones, mira, Pero tengo que, ¿eh? o sea, pero tengo que ir a. Bueno, pues No, bueno, es igual que en Google. En Google, ¿a poco no revisaba las fuentes? Sí, pero, o sea, como que ya tienes que ir a internet, no solamente. A Internet, pero, No, o sea, pero Internet es sí. pues Internet es la fuente de esa información. Obviamente, como una persona responsable, aunque busques en Google o que busques en ChatGPT o en Gemini o en Cloud, tienes que hacer una revisión extra, ¿no? No puedes irte por la finta. Es como que si digas, oye, lo encontré en Wikipedia. Pues en Wikipedia cualquiera puede moverlo, ¿no sabes? O sea, tienes que hacer lo mismo porque sabes que la fuente de la información es de esa manera. Pero lo que estoy diciendo es la solución de el tiempo que dedicabas a buscar en Google al tiempo que dedicas ahora a buscar con ChatGPT o con Gemini o con Cloud. O sea, es mucho más fácil hacer una búsqueda semántica de algo que hacerlo por palabras clave. Porque de pronto le ponías tu oración completa en Google y ¿qué pasaba? Que no tienen nada que ver. O pones entre comillas, o sea, haces como que trucos, o lo pones entre comillas y le pones un signo de más o lo que sea, ¿no? Todo ese rollo. Y ahora en ChatGPT, ¿cómo lo haces? Le preguntas como si le preguntaras a un tercero. Hace lo mismo, a ver, funcionalmente, ¿cómo le pongo? En el fondo hace lo mismo que Google, pero la forma es diferente. Te resuelve la forma y con la solución de la forma lo que hace es que te ahorra tiempo. No te quita toda la bronca, ¿no? Pero te ahorra el tiempo. Es por eso, ese es el problema que resolvió. Entonces, por ejemplo, en el caso de Carolina el año pasado hizo un modelo para predecir las compras de cada uno de los SKUs de su compañía. Sí lo hizo
y lo hizo bien para los productos que tienen información. Y eso quizás le dé mucho valor a la empresa, pero ya saben que tienen que empezar a tener información de los otros productos para realmente generar un impacto importante. Pero valor, ahí está, ¿no? Lo que hizo Carolina no puede ser aplicado en otra empresa, no se lo pueden piratear, porque es algo que está hecho exclusivamente para el contexto de su empresa. Ahí también está el valor bien importante de estos modelos, ¿no? Que ciertamente ustedes van a poder hacer cualquier modelo de estos en cualquier empresa, pero no se pueden piratear ni la propiedad intelectual de la empresa, porque las herramientas que están utilizando son open source, son abiertos, ¿sí? Lo que se van a piratear es el talento a ustedes, pero no se van a poder piratear, o sea, no vas a poder decir, este modelo lo puedo aplicar de esta manera acá, ¿no? Por ejemplo, el modelo que les hice de segmentación de proveedores. Obviamente, las X son de lo que yo me inventé o lo que yo sé, pero las X para ustedes, dependiendo de la empresa, van a ser diferentes, porque es un contexto diferente. Pero ustedes van a poder aplicar los mismos principios para hacer un modelo similar. No sé si me explico. ¿Sí? El chiste de estos temas es encontrar un problema que pueda generalizar lo más que se pueda. ¿Sí? Bueno, pues ya hablamos del gradiente, de cómo es el concepto que se utiliza para optimizar los modelos, estos sistemas de ecuaciones, estas expresiones matemáticas, que son las redes neuronales, y cómo se utiliza en cada iteración el forward pass, que es la parte el cálculo hacia adelante, y la retropropagación o el backdrop propagation, que es cómo se calcula la parte de los pesos y los errores para la siguiente iteración, ¿no? Y así nos vamos, como en cada época, vamos avanzando poco a poco en estos pesos, en estos hiperparámetros, para poder encontrar el mínimo del error. ¿Sí? En los modelos anteriores teníamos solamente una sola ecuación o un solo algoritmo, ¿sí? Estas redes neuronales, como vimos actualmente, es un sistema de expresiones matemáticas y cada expresión es un algoritmo diferente, ¿sí? ¿Cuáles son los algoritmos? Cada una de las neuronas que vimos anteriormente, ¿no? ¿Sí? El algoritmo del acceso del descenso del gradiente, pues tiene una inicialización, comienza con un conjunto inicial de pesos de la red neuronal. Esos pesos están al azar, ¿sí? No es algo que esté dictado, sino que ya lo hace el algoritmo. Se calcula el gradiente en función del costo respecto a los pesos, ¿sí? Se actualizan los pesos hacia la dirección de la puesta del gradiente, y se repiten los pasos hasta que la función de costo se minimice, que fue lo que explicamos ahorita, ¿no? Y esto es lo que se ejemplifica en la imagen de arriba, ¿no? Tener esa curva es la curva de la función de la pérdida, y como cada iteración vamos aprendiendo, modificando hasta llegar al mínimo hacia abajo. Y así es donde paramos, el algoritmo se para automáticamente. ¿Sí? Cuando llega Al mínimo, ¿sí? Sí, al mínimo del sistema, ¿sí? Hay muchas veces que los sistemas de ecuaciones tienen más de una valle, de un valle o de un mínimo. Eso también se ajusta en estos modelos para evitar lo que se llama los mínimos locales, buscar realmente cuál es el mínimo más mínimo de los valles de un sistema de ecuaciones. Porque un sistema de ecuaciones puede tener varios valles dependiendo de la complejidad de ese algoritmo. ¿Y cómo uno identifica cuál es el mínimo? Sí, no son los chinos, se le están desde mínimos. Lo vas viendo tú con los resultados del algoritmo. Pero, por ejemplo, tú le pones 30 épocas y si ves que en la 20 ya no va para abajo, eso significa que ya topó y se para solo o no. Nada más. No se para solo. Coejecuta todos los 30 pasos. Pero, por ejemplo, tú ya sabes que con 20. Pero cuando tú puedes ver por los resultados de la pérdida, que quizás pueda dar más. El interpretador.
Aquí la interpretación, a ver, pónganle, ya. Aquí en la interpretación del mismo cuadrado, como les digo, esta fórmula de aquí no es la única, no es el único, no es la única algoritmo o ecuación del error, ¿no? Dependiendo del contexto, ustedes pueden escoger la que ustedes gusten, ¿no? Esa básicamente es la sumatoria promedio de toda, de la Y real contra la Y predecida por el, así de básico. No le tengan miedo a la matemática. Es básicamente eso. O sea, cómo calculamos el promedio del error que nos dio la red en cada uno de los pasos de aprendizaje. Un MS bajo indica un mejor ajuste del modelo, ya que las predicciones están más cerca de los valores reales. Y lo que tenemos que estar viendo en el cálculo de cada una de las iteraciones, cómo va bajando ese error. ¿Sí? Si no baja el error, quiere decir que por ahí a lo mejor llegó a un mínimo local y tenemos que hacer un ajuste para brincar eso. Y pues bueno, vamos a pasar, ¿sí? Entonces nada más recordatorio rápido de este slide de aquí, para que... Aquí está pasando esta cosa. Está chafeando. Bueno, esa es una neurona y cada una de las neuronas es una función de activación, y adentro de la función de activación está el resultado de los inputs con sus pesos. ¿Sí? Eso viene mejor explicado, más explicado en las lecciones del LMS, por si les quieren dar una revisada, ¿no? ¿Sí? Entonces, cada uno de estas bolitas que vienen aquí, cada una de ellas es una función diferente y está conectada de forma diferente. Así es como llegamos a hacer sistemas de ecuaciones o extracciones matemáticas complejas que puedan mapear cosas complejas. ¿Sí? Vamos a ver un ejemplo ahora. Acuérdense que esta clase es para fundamentos, así que no se me vayan a asustar si ven algo complejo. Es nada más para que tengan una intuición acerca de por qué hacemos las cosas que hacemos, ¿no? Y que no se me vayan a asustar. ¿Sí? Bueno, aquí, esta aplicación que tengo aquí es una forma de cómo ver cómo se comporta una red neuronal. ¿Sí? Pues, por ejemplo, aquí tenemos las épocas, que ya habíamos hablado que la época es una iteración del cálculo de la red y del cálculo de la gradiente, ¿se acuerdan? El retropropagación y forward passing, que es el cálculo de la Y. ¿Sí? Cada una de las épocas se hace eso. La tasa de aprendizaje es cuánto se están moviendo los valores de los pesos de la red. ¿Sí? La función de activación, que ya vimos que es la ReLU, la sigmoide, la TA, también vimos que también es el softmax, ¿se acuerdan? ¿Sí? La regulación, si vamos a poner regularización o no. Y pues las regularizaciones tenemos la L1 y la L2, las clásicas que ya vimos en las clases, ¿no? La tasa de regularización, ¿sí? Y el tipo de problema si es de clasificación o regresión. ¿Sí? Eso es lo que hacen las redes neuronales. ¿Hacen regresión o hacen clasificación? Igualito que los algoritmos que ya hemos visto, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, tenemos estos datos. Imagínense hacer una clasificación tradicional con estos datos. ¿Cómo lo harían para clasificar con una línea estos datos? Te daría un montón de error, ¿no? O sea, si yo quisiera separar estos conjuntos, haz de cuenta que este es el conjunto 1 y el conjunto 2 de datos, ¿no? Si yo pusiera una línea, pues tendría muchos errores para que este sea 1 o sea 0 o este sea 1 o sea 0. O sea, porque no tengo forma de cómo gráficamente poner todos los azules abajo de la línea y todos los naranjas arriba de la línea. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si utilizamos esta de acá, ¿cómo ponemos una línea para clasificar estos datos?
Sería bien difícil, ¿no? ¿Sí? Estos de acá, pues ya como que ya podemos poner una línea aquí, ¿verdad? Y esto podría ser un problema clásico de clasificación que hemos visto, ¿no? O poder, o clasificar datos que se comporten de esta manera. ¿Sí? Usualmente, cuando tenemos ¿en qué momento he visto datos como este tipo? Por ejemplo, cuando nosotros estamos revisando imágenes para detectar cáncer o una enfermedad, ¿sí? Muchas veces los datos están muy revueltos, ¿sí? Entonces, ahí en las imágenes, pues se están detectando en los píxeles, se están detectando los tumores quizás por aquí, y estos son benignos y estos son malignos, ¿no? Entonces, por eso conviene utilizar técnicas como las redes neuronales que podamos ver líneas más que puedan clasificar de mejor manera esto. No van a ser líneas lineales, por llamarlo de una manera, sino que van a ser como curvas o como círculos, ¿no? Eso si la información fuera con imágenes. No necesariamente, sino digo las imágenes porque los puntos de los píxeles estarían desde los tumores, donde están los tumores, estarían de esta manera. ¿Sí? Pueden ser cualquier cosa. ¿Sí? Cualquier cosa. No, no te vayas con la finta de que son imágenes o no son imágenes, ¿no? Sino que dónde están ubicados gráficamente los puntos. Acuérdate que no importa que sean texto, no importa que sean audios, no importa que sean imágenes, no importa que sean números, ¿sí? Todos entran como números a estos sistemas y es lo que trata de clasificar o predecir el algoritmo, ¿no? ¿Sí? Entonces voy a correr esto a ver qué sucede. ¿Sí? Vamos a ver. Aquí es una red que tiene 2 entradas, 4 neuronas de entrada y 2 de salida. Estas 2 de salida, ¿por qué? Queremos clasificar esto o esto, ¿no? ¿Sí? Vamos a checar cómo funciona. ¿Sí? Aquí se están activando los pesos. ¿Sí? Así, ¿no? Entonces vamos a ponerles, vamos a poner una tasa de regularización de esta. Vamos a utilizar sigmodeo porque es como nos ayuda a clasificar. Y vamos a ponerle los famosos 70, 80, 20 que siempre utilizamos, ¿sí? Sin ruido. Y el tamaño del lote, vamos a hacer 10%. Vamos a ver qué. Y regularización. Y aquí le pusimos una regularización de una L1. Vamos a ejecutar. Aquí está es la gráfica de la pérdida. Y del entrenamiento. Está ejecutando aquí las épocas. Van 200 épocas. 300. ¿No? Y vamos a ver. Y esta que está aquí es como está clasificando. ¿Y hace las épocas que quiera? O... Sí. Hasta que termine. Ah, ok. ¿Sí? ¿Y cómo...? Pero aquí en este ejercicio, estoy tratando de ejemplificar. Es un ejercicio para que vean cómo funciona. No estoy haciendo, todavía no estamos en el código que vamos a utilizar, ¿no? Sí, pero ¿cómo sabe cuándo parar? Yo lo tengo que parar. Ah, ok. Aquí, ¿verdad? Esta es una visualización de cómo se hace. Aquí es como se están activando las neuronas, ¿no? Lo voy a parar aquí. Y son 1000 épocas y así clasifico los datos. Entonces yo, por ejemplo, le puedo cambiar la tasa de aprendizaje sea 10, por ejemplo. ¿Sí? Vamos a clasificar de nuevo y vamos a poner una relu a ver qué sucede. Y así es como está funcionando el algoritmo. ¿Sí?
se dan cuenta, pues es muy difícil entender qué es lo que está sucediendo, ¿no? Entonces aquí voy a cambiar a unas, vamos a buscar estas de acá, diferentes, para ver qué sucede, a ver si lo genera adecuadamente. Aquí podemos jugar con esto para que vean cómo se está comportando. ¿Sí? Una red neuronal. Pero esto es muy difícil hacerlo para una persona. O sea, en cada uno de sus modelos es bien difícil hacer todo un programa para enseñar los resultados de tu proyecto. Entonces hay que considerar ese tipo de situaciones. Los puntos que están resaltados en lados puros. Los resultados son los datos de prueba. Esos son los datos. Estos son los. Y los que están con el contorno blanco. Esos son los datos de entrenamiento. ¿Y qué es discretizar la salida? ¿Dónde está eso? A la hora de mostrar. Es discretar, ¿te acuerdas qué es discreto? No sé. Los escalonados, ¿no? Ah, No es continuo, es escalonado. ¿Sí? Entonces aquí vamos a poner a ver qué pasa. ¿Sí? Entonces, si se dan cuenta, es bien difícil. Si no sabes el problema en específico, es bien difícil hacer esto, ¿no? ¿Qué tipo de datos serían los del espiral, por ejemplo? Por ejemplo, podría ser la temperatura de una caldera. ¿Cómo se está moviendo la temperatura de una caldera? Por ejemplo. ¿Sí? Con el aire. Sí. Las temperaturas. No del aire, pero sí tiene que ver el aire con cómo se mueve la temperatura. Bueno, de esto se los voy a pasar después en el chat para que ustedes lo puedan probar. ¿Sí? Pero, pues bueno, ya vieron qué tan complejo es el poder hacer esto. Nos vamos a ir ya a lo que nos queda poquito tiempo. Vamos a irnos al ejercicio. ¿Ya todo el mundo bajó el ejercicio? Bueno. Antes de empezar el ejercicio, ¿alguien tiene una pregunta? Porque me preocupa que no pregunten, porque no se me vayan a quedar con dudas. Ninguna pregunta es tonta, ¿eh? Los de Zoom. ¿Alguna pregunta que quieran hacer? El tema del ruido, ¿qué afecta? ¿Qué viene siendo? El ruido tiene que ser con el movimiento de los datos que tú le muevas ¿cómo se llama? La variación al dato de variación a los datos. Para que no aprenda, es una técnica de evitar el sobreajuste. ¿Sí? Y hay un estándar de más o menos cuánto ruido agregar por cierto número de... No, eso tiene que ver más bien con si tus resultados están andando muy sobreajustados, ya le metes ruido. Pero primero empiezas con la regularización. ¿Sí? Con las técnicas de regularización. Y ruidos son como datos extras, ¿sí? No, con la variación de los datos. Acuérdate que lo que tú tienes en información de entrenamiento y de test, ¿sí? Es una distribución igual en los datos. Y el ruido lo que hace es que le da más variabilidad a los datos. ¿Sí? Y eso lo que hace, si le metes ruido a los datos de entrenamiento o los datos de test, le cambias la varianza a los datos. Lo que hace es que no va a encontrar los datos igual como los aprendió.
y eso hace que no se sobreajuste la información. Okay. ¿Sí? O que no prediga, o sea, porque también puedes estar checando, le voy a meter un montón de ruido a ver qué tan bueno es para generalizar lo que le estoy metiendo, ¿sí? Pero es una forma de... Lo que les puse ahí en la página no es para que se claven en ello, es nada más para que vean una visualización de una red neuronal y sobre todo cómo se entrena, cómo se comporta el entrenamiento de una red, ¿no? Pues nada más para que lo vean, porque en el código que vamos a ver ahorita, esa visualización no está presente, porque tenemos que hacer un montón de código para visualizar, que no es la intención del modelo. El modelo es hacer el modelo, ¿sí? Entonces, ¿alguna otra pregunta? ¿Los de atrás? ¿Nada? Ok. Vamos a correr. Primero voy a quitar los outputs. Voy a subir el archivo. Entonces, nada más como un disclaimer, la clase de hoy es para que vean los fundamentos de las redes. Ya las siguientes clases ya van a poder ver modelos que pueden ustedes aplicar en sus empresas, ¿no? Directamente. Ya subí el archivo. Este ejemplo es para predecir los valores, para predecir si vamos a caer o no en impago para una tarjeta de crédito, ¿no? Entonces, vamos a hacer los pasos que siempre hemos hecho. Vamos a importar las bibliotecas y cargar los conjuntos de datos que vamos a utilizar, ¿no? Aquí utilizamos Pandas, NumPy, Seaborn, y aquí estamos cargando las librerías de aprendizaje que ya se conocen. Esto es para hacer el sampleo de la información. Esto es para dividir los conjuntos de entrenamiento y de test. Esto es para calcular la matriz de confusión que vamos a utilizar, porque esto es un problema de clasificación, ¿sí? Acuérdense que siempre en la clasificación utilizamos la matriz de confusión para evaluar qué tan bien nos suena. Luego está el tema del PCA, para el tema de seleccionar cuáles son los elementos o las X que son las que más impactan en el resultado. Y bueno, y aquí estas de acá, básicamente son para graficar, y luego las métricas de accuracy, de precision, de recall, F1, confusion matrix, y el display, ¿no? Que ya son las que utilizamos comúnmente en los problemas de clasificación. Y con este código de aquí importamos el dataset, ¿no? Aquí voy a tener que cambiarle el nombre porque no está bien. Vamos a copiar este. Vamos a poner acá. Acuérdense de cambiar el nombre al nombre del archivo que tenemos cargado, ¿no? Vamos a correrlo. Aquí esta flechita nos dice en qué paso está y aquí ya terminó. Ya importó al data frame, que es este de acá de F, es el data frame donde importó la información del archivo que vamos a utilizar. Este archivo previamente está ya catalogado con sus resultados. Vamos a ver qué es lo que trae la información. Aquí esa es la información que trae este archivo. Trae el número del cliente, el límite, el balance del límite, el género de la persona, el grado de educación, si está casado o no, la edad, qué atraso trae el pago 0, el pago 2, el 3, el 4 y así en adelante, cuánto dinero está debiendo en estas de acá, ¿sí? Y aquí está la Y, si va o no a hacer un impago en el próximo mes, ¿sí? Y esta información se saca de ahí, ¿no? Pues ahora vamos a cambiar el nombre y eliminar columnas innecesarias.
Vamos a cambiar nombres muy largos como lo vamos a cambiar por default. Y este es el código que utilizamos para cambiar el nombre de alguna columna dentro del dato, ¿no? Y vamos a quitar, vamos a hacer drop a la columna ID porque no nos sirve de nada. ¿Por qué no nos sirve de nada? Porque no es un dato que nos vaya a generar un valor agregado para predecir el default. Es nomás un identificador del cliente. Aquí no queremos identificar a los clientes. Aquí lo que queremos es aprender qué características puede tener un cliente para que pueda en el futuro hacer un default, ¿no? Y aquí utilizamos axis 1 para mantener el axis de la información, o sea, la secuencia de la información, in place para que reescriba el dato. Si no ponemos el in place, no va a reescribir. El data frame únicamente va a calcular esto de aquí y se va a quedar igual todo el dato. Y el head, como ustedes ya saben, pues es el que utilizamos para volver a ver la información. Volvemos a ver la información. Aquí ya se quitó el ID, que es el que tenemos acá. Es la primera columna, de acá, y cambió el nombre de la última columna que fue esta. Aquí ya podemos ver que ya no trae el ID y vemos que ya cambió el nombre de la columna. ¿Sí? Analizar los datos faltantes. Ya empezamos nuestra EDA. Vamos a buscar los datos únicos para ver si nos hace falta un dato, ¿no? Y luego vamos a checar los missing values. ¿A ustedes les sale en inglés o en español esto? En el suyo. Entonces estoy bajando el equivocado. Voy a volver a cargar el código. A tener el mismo. Creo que es este. ¿Cuál? Es el recursos que no. Déjame nomás ver mis descargas porque estoy trabajando en él. Sí, es el que trae yo abajo. ¿Sí? Se me hace que se fue el que abrí, ¿no? Ah, no, porque son las 5, es la hora que salí de la casa. Sí, es ese. A ver. Vamos a Y ver. ese ya trae el nombre correcto. Ah, sí. Ok. Voy a volver a cargar mi dataset aquí. Basilio, yo tengo una pregunta, es más intuitiva. Cuando empiezas, por ejemplo, a ver si notebook, vas a empezar a hacer un problema. Y cuando empiezas a importar todas las librerías y las herramientas que necesitan las métricas, lo empiezas desde ahí. O sea, tú empiezas a escribir y empiezas a pensar, ok, ¿cómo? Pues ya sé que voy a pasar por los pasos que les he enseñado. Primero importamos la información, luego la exploramos, y luego que la exploramos, vemos a ver que si no hay nulos o están duplicados, ese tipo de cosas. Entonces ya sé que voy a utilizar pandas, ya sé que voy a utilizar NumPy y esos, entonces esos sí los pongo aquí, desde el principio, estos de aquí de cajón, Sí. y de aquí de cajón. Y como sé que voy a hacer splitting, de acá, de cajón, desde entrada. Y luego, si ya sé que mi problema es de clasificación, pues subo de clasificación y de clasificación. ¿Sí? Si son de regresión, pues acuérdense que subimos otras cosas, otros elementos de regresión, ¿no? Entonces, sí puede ser que ponga todos, sin embargo, no estoy diciendo que no me falte alguno. Porque, por ejemplo, si de pronto tengo que hacer smooth, no sé hasta que no avance. Entonces, pero si te das cuenta en los códigos que les he pasado, algunos de los códigos en las celdas posteriores tienen importaciones de algo. De vez en cuando. Pero es porque en ese momento necesité algo que no estaba considerando por la misma parte del análisis y y pues lo subí en ese momento.
Es el tema de saber las herramientas y ser el panadero, como dijimos, el repostero, saber sacar las herramientas que necesitamos en el momento, ¿no? Vamos a correr para analizar los datos. Vamos a checar cuáles son los datos únicos de cada uno de estos datos que tenemos aquí, ¿sí? Y ver cuántos hay faltantes. ¿Sí? Entonces no tengo datos faltantes. Y recuento de datos donde tengo la columna de educación o matrimonio, tiene un valor de 0,68. O sea, tengo lugares donde no tengo información de educación o matrimonio. Eso lo que me quiere decir es que quizás no los vaya a utilizar. Ya depende de cada quien, ¿no? ¿Las columnas o Las columnas o esos datos, registros? o esos registros. Ya es una decisión de cada quien. Entonces, aquí exploro la distribución de conjuntos de datos. Voy a ver la columna de educación y la de, ¿cómo se dice? La de marriage. Y voy a hacer un plot para ver cómo se comporta. ¿Sí? Para los lugares donde no tenga educación y que sea single, para ver qué es lo que sucede, ¿no? Entonces, aquí tengo que 0, tengo 23,000 en los dos. Tengo 23,000 registros y en una sí está bien, ¿no? Entonces, aquí lo que voy a hacer es que voy a hacer un resampleo, ¿sí? Y utilizo la biblioteca de resample. Del tema del tema de los, donde tengo missing data. Y ya fusioné estos datos muestreados. Es como decidí yo manejar estos datos incompletos en la base de datos. Luego, pues vamos con las variables, ¿cómo se dice? Categóricas. Y esas categóricas, acuérdense que siempre las tenemos que pasar a variables numéricas. ¿Cómo lo hacemos? Con el one hot encode, ¿no? Entonces, utilizamos ¿cómo se dice? El one hot encoder, ¿sí? Y la vamos a replicar. ¿Sí? Ya hicimos el one hot encoding de estas variables categóricas. Aquí ya empezamos, ya tenemos los datos, ya la ingeniería de datos ya lo hicimos. Ahora ya podemos empezar a hacer el entrenamiento. Y vamos a jugar con el split de datos, porque si se dieron cuenta, en la gráfica que estamos viendo anteriormente era bien importante jugar con estos hiperparámetros. ¿Cuántos utilizo para entrenar? ¿Cuántos utilizo para testear? Para el tema de reajuste, ¿no? Entonces ahora vamos a utilizar un split de 70-30, utilizando la librería que ya todo el mundo conoce, lo ejecutamos. ¿Sí? Ahora vamos siempre, acuérdense que les he recomendado empezar por algoritmos muy simples para poder comparar los resultados. ¿Sí? Entonces vamos a empezar por algunos algoritmos que ya vimos de clasificación tradicional, y después lo vamos a comparar contra una red neuronal. ¿Sí? Es bien importante para que nosotros podamos explicar qué es lo que sucede, ¿sí? Que lo veamos qué tanto efecto tiene uno o el otro modelo, ¿no? Entonces aquí igual vamos a hacer una máquina vectorial de soporte para ver qué tan bien clasifica. Utilizamos la matriz de confusión. Entonces lo corremos y nos trajo estos resultados. ¿Sí? Tenemos que aquí tenemos un problema importante en el tema de que predijimos un default, predijimos una no default y realmente default. ¿Sí? Aquí sí tenemos un problema importante porque son muchas inaccuracies, por llamarlo de alguna manera. Esto no nos conviene porque realmente el objetivo es identificar quiénes defaultearon, ¿no? Entonces estamos tratando de encontrar que seamos muy precisos en esta parte de aquí.
que podamos detectar cuáles son realmente los que defaultean. En ese sentido, no me acuerdo yo, espero que ustedes sí se acuerden o que lo busquen en internet, cuál es la métrica que nos ayuda a establecer que el true label aquí sea el bueno. ¿Es el recall? ¿Es el accuracy? ¿Cuál de todos es? El recall. Entonces, tenemos que poner mucha atención al recall. ¿Sí? No nos interesan tanto esto, ¿verdad? Porque lo que queremos es ir a llamar a la gente que probablemente, o tener una estrategia específica con la gente que predecimos que no nos van a pagar. Ahora utilizamos otro algoritmo que es el árbol de decisión, que es el Random Forest. ¿Sí? Vamos a ejecutar este algoritmo a ver cómo nos va. ¿Sí? Y aquí fue como que peorcito, ¿no? O bueno, algo similar. Aquí quiere decir que la información es compleja. No es tan fácil descartar uno. Vamos a los aleatorios. Vamos a correr este también. Y aquí tenemos básicamente el mismo resultado. ¿Sí? Vamos a utilizar un clasificador de vecinos más cercanos. Si se dan cuenta, es bien fácil ejecutar esto. Es nada más saber qué utilizar y cómo medirlo y saber el contexto del problema, ¿no? Ya hicimos varios algoritmos de inteligencia artificial y si se dan cuenta fueron bien poquito código, ¿no? Aquí el chiste de nosotros es poder interpretar estos datos. Lo que estamos buscando es una accuracy aquí importante. Entonces ahora vamos a hacer nuestro primer clasificador con redes de neuronales. A ver cómo nos va. Sí. Aquí estamos utilizando igual Scikit-learn, que fue una de las bibliotecas que vimos anteriormente. Estamos utilizando el NLP Classifier. Y si se dan cuenta, básicamente es lo mismo. ¿Vale? Vamos a ver cómo se comporta. Entonces, si se dan cuenta, aquí es donde estamos estableciendo la red en este código de aquí. ¿Sí? ¿Sí pueden distinguir cuáles son los hiperparámetros ahí? La cantidad de capas. Es el hidden layer, ¿no? Hidden layer son las capas ocultas, ¿no? Que vimos en la clase. Luego, ¿qué sigue después? O sea, son dos. Las épocas, ¿no? Esas iteraciones, 300. Y luego, la función de activación, ReLU. ¿Por qué utilizamos ReLU? Es entre 0 y 1, ¿no? Porque queremos nuestras, ¿cómo se dice? No era entre menos. No. Ese es el tag. ¿Sí? Acuérdate que tenemos el ReLU, que es entre 0 y el máximo. Aquí podemos estar utilizando, ¿cuál otra? La sigmoide. Vamos a estar utilizando la sigmoide, pero ya esas son decisiones de ustedes. O sea, y esa va a ser la tarea. O sea, la tarea va a ser trabajar con los hiperparámetros para que nos den un resultado mejor. Entonces, sí son dos capas, ¿verdad? No. Dos Sí. capas, uno de 100 y uno de 50. Sí. Más la entrada y la salida. La entrada y la salida, parece que es uno. Es un solo nodo, ¿no? Sí. Entra un 0 o un 1 y aquí sale un 0 o 1. Es uno. No, son dos noditos. Ah, Uno para uno, bueno, son 4, ¿no? ok, Uno, dos aquí y 2 acá. ¿Sí? Pero aquí lo que te ponemos son los layers adentro de ocultos. ¿Sí? ¿Vale? Pero aquí, este algoritmo que se llama classifier, ya en entrada ya sabe que tiene que clasificarte las cosas con 0 o 1. ¿Sí? Y viene aquí viene el solver para la función de pérdida, que se llama Adam, y el random state
esta es el random donde van a empezar los gradientes. Parece Como que, decir, ¿eh? más o menos como decir, Es correcto, pero Sí. es correcto. Y aquí ya lo que hacemos es que hacemos el fit de este modelo, salud, con la información de entrenamiento, que es este de aquí. En otras ocasiones, nosotros aquí hacíamos otro. Igual el modelo, pero tenía bien poquitos hiperparámetros. Aquí tiene un chorro de hiperparámetros, ¿no? Esa es la gran diferencia. ¿Sale? Y aquí pues calculamos la precisión. Aquí ya dijimos que lo que nos interesa mucho es el recall, ¿sí? Porque lo que queremos es optimizar que el accuracy, que los resultados de default sean los que estaremos tratando de obtener, ¿no? Y esos pasos de aquí para abajo, bueno, de aquí para abajo es ya algo que nosotros ya hemos hecho anteriormente en otras clases. Lo único que cambia es el escoger el algoritmo. Y sobre el Adam, por ejemplo, ¿qué otros modelos hay o qué diferencia dan de otras funciones? Eso sí te lo dejo a ti, pero aquí mira. Que Es parte del paquete este. es parte del paquete. Ok. ¿Sí saben? Sí. Aquí vienen los diferentes hiperparámetros que podemos utilizar. Para el solver puedes utilizar n, ¿no? Yo no sé por qué se mueve. ¿Saben cómo entrar aquí al help de este? No, ¿No? Que se quita un... es lo que andaba preguntando la otra vez. Hay una forma de cómo hacerlo. Bueno, ahí decía Open Vienen Tab. unos- Aquí está, mira. Y aquí, solver. Tiene los diferentes solvers que existen. El default es Adam y aquí están los diferentes. ¿Sí? Esa es la famosa sigmoide. Yo, Basilio, puse el Adam y no le voy a decir por qué. Porque es parte de la tarea. Cuando quieres Ahí decía. Pues básicamente fue lo que dijo Estefanía, que es una clasificación y a lo mejor conviene utilizar la sigmoide y no el Adam. Hasta ahí me voy a quedar porque si no luego vas a la tarea. ¿hay alguna página donde podamos ver todo tipo de librerías? Por si de repente te atoras y quieres como que, como hago aquí, empiezas a buscar librería. Pues tendrías que ir a la 3. Tendrías que ir a la clase número 3 que te dejé. Ahí vienen todas las librerías. Y cada clase que tenemos de cada modelo decimos qué librerías son para tal modelo. ¿Sí? Pero también, digo, les voy a decir, estoy pensando que todo el material que les estoy poniendo en el sistema lo voy a poner en un libro. Para que se puedan quedar con él. Que no dependamos de la licencia. Entonces lo voy a poner en un libro, porque ya está escrito, ¿no? Es nomás poner un libro. Pero pues ese libro no le va a servir a gente que no haya pasado por el curso, porque no le va a agarrar mucho la onda. ¿Sí? Bueno, aquí se dieron cuenta, pues no nos fue tan bien, ¿no? Pero se debe a lo que ustedes ya... ¿A quién creen que se debe a esto? Ya hay dos claves que hemos dicho anteriormente. Luis Lumbreras dijo algo y luego Estefanía dijo otro. ¿Qué dijo Luis Lumbreras? Que deberíamos tratar de optimizar por qué. O fijarnos en qué. ¿Lo dijiste? En el recall.
¿Y qué dijo Estefanía? Que el solver que tendría que ser perdón, la función de activación, ¿cuál debería ser? Sí, la sigmoide, ¿no? Sí, aquí. Y el solver, pues también buscarle al solver. Y luego buscarle a estas capas de aquí. ¿Sí? A las capas también, pero eso es algo que no es algo que se pueda enseñar, es algo que se tiene que hacer a prueba y error. Ahí también a los ejecutores. ¿Eh? Y a los ejecutores también. A las épocas también, las iteraciones. ¿Sí? Y a lo mejor hasta inclusive utilizar diferentes librerías, como las que vimos. Vimos el TensorFlow, vimos el Keras, vimos el PyTorch, ¿no? Eso pues ya es una super tarea o super calificación, pero con que ustedes le puedan mover aquí a los layers, a las iteraciones, a la función de activación, al solver, eso les puede dar diferentes resultados, ¿no? ¿Sí? Bueno, y aquí el código que sigue, no lo vamos a hacer, ¿verdad? Ahorita, pero les puse ejemplos de diferentes divisiones ¿cómo se dice? De entrenamiento. ¿Sí? Yo lo que voy a hacer ahorita es que las voy a correr todas para que se corran de una vez. ¿Sí? Ustedes pueden hacer lo mismo también. Ustedes inclusive pueden correr todo el proyecto para estarlo revisando. ¿Sí? Y pueden estar moviéndole a los diferentes hiperparámetros. Pues vamos a ver los diferentes resultados. Aquí, si se dan cuenta, aquí tenemos 18 y 180. ¿Sí? Va a ser comiendo los mismos. Aquí se dan cuenta, no está bien este código de aquí. Habría que... ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque va a ser importante tener este dato, a ver qué modelo nos da mejor report. Y así. 24 da similar. 24, división 80-20. Igual nos da similar. Lo que estamos tratando de que no nos dé es esto de arriba. Pero toda la chamba ya está hecha. O sea, es nada más estar moviéndole ahí a los hiperparámetros. Como ejercicio, ¿no? Y con eso terminamos nuestra clase de hoy, ¿sí? Acuérdense que es una clase de introducción de fundamentos. No se me vayan a friquear, ¿no? Realmente lo que nos va a servir mucho va a ser las clases de convolucionados. Va a venir un experto sí, va a venir, ¿verdad? en visión por computadora que les va a explicar ese modelo, le van a hacer para que le saquen mucho provecho, ¿sí? Y quizás puedan salir proyectos muy, muy interesantes, ¿no? ¿Qué tipo de proyectos pueden ser? Por ejemplo, puede ser un proyecto de identificación de objetos, de personas que no traigan su cubrebocas o que no traigan su equipo de protección, ¿sí? Pueden hacer pues, cosas bien interesantes, ¿no? Por ejemplo, pueden ser proyectos de identificación. Si alguien puede tomar una foto e identificar, por ejemplo, si el planograma de los productos es el adecuado, ¿sí? Que vaya alguien por ejemplo, Home Depot y toma una foto y vea si corresponde el planograma en Home Depot de los azulejos, por ejemplo, o los porcelanatos. Si corresponde el tipo de cerámica con el etiquetado que trae ahí. Eso alguien puede mandar una persona a nivel secundaria, le toma una foto y con eso ya clasifica si está bien o no está bien, ¿no? Tomar una foto de una persona y ver si realmente tiene el adecuado, ¿no? Contar el número de personas en la oficina. Yo, por ejemplo, podía hacer un modelo ahorita, tomar una foto aquí y ver cuántas personas están sentados aquí, o inclusive
que me diga el nombre de cada uno de ustedes para tomar lista. Se puede hacer eso con estos modelos, ¿no? Es un ejemplo así. Uno de los mentores de aquí hizo un modelo para identificar si en un proceso había unos carretes de alambre, para ver si los carretes de alambre estaban si faltaban carretes o no faltaban carretes de alambre y mandar carretes de alambre a ese proceso, por ejemplo, ¿no? Hay muchas cosas que actualmente se necesita una persona humana para hacer supervisión o para checar una situación visualmente, que eso lo puede hacer una máquina, un modelo como estos. Podemos entrenar modelos para hacer eso, ¿sí? Piensen de muchas situaciones donde una persona tiene que hacer un chequeo visual y que lo pueda hacer fácilmente un modelo de identificación de imágenes. Muy bien. Inclusive, ya me voy a adelantar. Imagínense que a lo mejor hacemos un modelo para identificar las placas que entran a una colonia o a un edificio. Fíjate que se han visto que algunas plumas toman fotos de las placas. Sí. Yo no estoy seguro si toman la foto y guardan el dato de la placa. O sea, identifican el nombre de la placa. Eso podemos hacerlo para la seguridad de una empresa. Tomamos los datos de la placa, inclusive podemos identificar el tipo de carro. Sí, porque les toman fotos siempre de frente, ¿no? A lo mejor podemos identificar, ¿Dónde está enfocado? Sí, pero imagínate que de pronto le tomen foto atrás y adelante. ¿Sí? Y ya una persona de seguridad no tiene por qué estar anotando. Te lo digo porque yo hice un proyecto en Cemex, donde, no de inteligencia artificial, pero donde le dábamos acceso automático en horas no hábiles a camiones que iban a recoger material a la cantera. Entonces, a lo mejor podemos estar identificando en automático una credencial o una IFE. O sea, imagínate que de pronto te tomamos una foto, una IFE, y eso se registra en una base de datos. Y sabemos si esa persona puede entrar o no puede entrar al lugar, junto con las placas. Oye, esta placa no corresponde con la IFE, y mandamos una alerta, ¿no? Eso lo podemos hacer. Bueno, no, pues tenemos un montón de fotos que tome esa cámara, porque tiene que ser esa cámara. Si es otra cámara, después se puede hacer bolas. Tiene que ser esa cámara, ¿no? Y entonces un modelo solamente va a funcionar con las imágenes de esa cámara. De esa cámara, a menos que nosotros de pronto tengamos los datos de diferentes cámaras. No sé si les explico. ¿Te acuerdas que hablamos del universo de datos, no? Entonces tendríamos que tener fotos de las fotos que toma cada una de las cámaras de esas placas a través de toda la corporación. ¿Sí? ¿Por qué? Porque acuérdate que los datos que obtenemos son los píxeles, y los píxeles están afectados por los colores que toma la cámara. Realmente lo que estás haciendo es prediciendo el número a través de el color de la píxel que te está tomando la foto. ¿Sí? Realmente no está aprendiendo acerca del número, está aprendiendo acerca del color de cada uno de los píxeles de la foto y cómo esos píxeles están dentro de la foto. ¿Sí me explico? O sea, no está aprendiendo el número, está aprendiendo a interpretar los píxeles de una foto, y eso el label de eso es los números que tú le pongas. Por ejemplo, esta foto, vamos a entrenar una foto de una placa y le vamos a poner, en esta placa está la V, el 5, el L, no sé qué, no sé qué. Entonces, estamos enseñando al algoritmo a identificar los píxeles que están asociados a números o a letras.
Entonces, haz de cuenta, tomas una foto, es que eso lo vamos a ver en la clase que viene, ¿no? Pero tomas una foto y en esa foto va a haber varios elementos. Vamos a contar los elementos. Por ejemplo, una placa, ¿cuántos números tiene? ¿O cuántas letras tiene? 6, ¿no? Entonces, primero vamos a localizar los 6, identificar las 6 posiciones. Luego, en cada posición, vamos a tomar esos píxeles y vamos a identificar si es una letra 1. Y luego vamos a identificar qué número es y qué letra es. Y así es como va a interpretar esos píxeles de la salida. Pero tendríamos que entrenarlo con todas las letras del abecedario y todos los números. Que están en las placas. Sí, Que están en las placas. ¿en serio? Sí, sí. Por ejemplo, no podría identificar placas que estuvieran en Y los árabe. guiones. En árabe. Porque no estaría entrenado en números y letras árabes. Pero sí en gringas. Pero, por ejemplo, si en una placa hubiera una ñ y estuvieras entrenando con puras placas gringas, ¿qué pasaría? Error. Porque no lo va a identificar a lo mejor como N. ¿No? Pero no como N. Pero entonces en la base de datos necesitarías fotos de todas las letras y todos los números. Del mayor número